Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Siempre he sospechado que la llamada teoría del calentamiento global, lo que era realmente era una estafa global, tamaño global. Lo cierto es que en recientes fechas he efectuado una investigación en la cual sobre este calentamiento o cambio climático global parece que he encontrado cosas algo más que curiosas que le van a sorprender. Datos que le vamos a dar aquí y del cual usted va a sacar sus propias conclusiones. Os contaré algo. En el año 2010, concretamente en el 2010, entró en erupción un volcán islandés. Tenía un nombre impronunciable. Yo voy a hacer una pronunciación aproximada. Se llamaba el Eyjafjallajökull, algo así. Por entonces, ese volcán estuvo durante unos días soltando unas enormes columnas de humo a la atmósfera. Un montón. Era tremendo. El Instituto Vulcanólogo Nórdico de la Universidad de Islandia pudo comprobar que, según sus cálculos, el volcán Eyjafjallajökull estaba expulsando unas 150.000 toneladas de CO2 al día. 150.000 toneladas de CO2 es mucho CO2. Como sabéis, el CO2 está considerado el principal causante de lo que algunos llaman calentamiento global y ahora llaman cambio climático. Por consiguiente, este volcán estaba echando mucho CO2, muchísimo, muchísimo. La cifra era tan escandalosa que de repente algunas webs importantes de tirón sacaron artículos diciendo que era mayor el CO2 producido por el tráfico aéreo en Europa cada día que por el expulsado por el volcán Eyjafjallajökull, intentando de ese modo poder seguir apuntalando esa teoría del cambio climático. El caso es que dos periodistas independientes hicieron un cálculo y dijeron que la cantidad de tráfico aéreo diario en Europa generaba un total de 344.109 toneladas. Una cifra no muy redonda para darle credibilidad al dato. Por consiguiente, ellos alegaban que si el Eyjafjallajökull producía 150.000 toneladas y el tráfico aéreo diario en Europa era de 344.000 toneladas de CO2, el Eyjafjallajökull, pues la verdad es que era muy poquito el CO2 que emitía. A mí personalmente esta teoría me pareció muy rara y os voy a contar por qué. Porque tuve la oportunidad de ver cómo ese dato había sido amañado y en diversas webs, algunas en castellano y otras en inglés, ponían los datos que les salía de las narices y modificaban esas estadísticas. Os voy a poner dos ejemplos, lo vais a ver debajo del vídeo de YouTube o en el canal de Mundo Desconocido, en la página web de Mundo Desconocido. Voy a poner los dos links como ejemplo, para que veáis la manipulación de la información y de las gráficas que demuestran que aquello era falso. Como una misma noticia en un sitio era un dato y como la misma noticia en otro sitio era distinto. Y entonces a mí eso me hizo sospechar. Al hacerme sospechar, pues nada, me arremangué y calculadora en mano empecé a buscar los datos pertinentes para conocer el auténtico tráfico aéreo que existía en Europa y la cantidad de CO2 que realmente expulsaba al aire. El caso es que hay varias, pero hay una curiosa web en la cual tú pones una distancia en avión y te dice cuánto CO2 emite ese avión. Descubrí, curiosamente, que, por ejemplo, el tráfico medio en Europa de un viaje en avión es aproximadamente la distancia que hay entre Madrid y Nuremberg, en Alemania.
Son unos 1.526 kilómetros, más o menos. Por consiguiente, el CO2 que se emite en un viaje de Madrid a Nuremberg era de 564 kilos, algo más de media tonelada. Revisando, me doy cuenta que el tráfico aéreo diario en Europa, de todos los aviones que sobrevuelan Europa, es de 30.000. Sí, 30.000. Hay webs que se dedican a controlar el tráfico aéreo, en la cual se pueden ver, incluso se puede hacer un seguimiento en tiempo real, y las estimaciones son de 30.000 vuelos diarios sobre Europa. Esos vuelos diarios, según los cálculos efectuados, recorren un total de 46,3 millones de kilómetros, con lo cual nos sale una media por vuelo de 1.543 kilómetros. Más o menos lo que yo había pensado que es la distancia de Madrid a Nuremberg, que son 1.524, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Por consiguiente, hago los cálculos y me doy cuenta de que un vuelo de poco más de 1.500 kilómetros genera 564 kilogramos de CO2, que si lo multiplicamos por los 30.000 vuelos diarios, nos sale un total de 16.920 toneladas de CO2 al día, cuando en los medios de comunicación en su momento dijeron que el CO2 que se generaba por el tráfico aéreo era de 344.000 toneladas. Los medios dicen 344.000 toneladas y yo los vínculos los vamos a poner en Mundo Desconocido para que los veáis. Calculo que en total lo que realmente se produce no son 344.000 toneladas de CO2, sino 16.920 toneladas. Multiplicaron la cifra escandalosamente casi por 20. ¿Esto es una tomadura de pelo? Es una tomadura de pelo, es una manipulación de la información para intentar que la gente apoye la famosa teoría del calentamiento global y con ello otras cosas de las que vamos a hablar en este vídeo. Voy más lejos, sigo haciendo cálculos, sigo investigando y descubro algo interesante. Veréis, en la superficie de la Tierra hay ni más ni menos que unos 1.500 volcanes activos. No son pocos, muchos situados en el Pacífico, muchos de ellos. Es una zona activamente muy volcánica. Y todos estos 1.500 volcanes al día van soltando mucho CO2. Yo os diré, por ejemplo, que el volcán de Mammoth, en Hot Spring, en Yellowstone, estaba el oso Yogi, el parque de Yellowstone. Bueno, pues suelta 190 toneladas de CO2 a la atmósfera. Tal vez usted no piense que sea mucho, pero por ejemplo, si nos vamos al volcán, concretamente en la zona volcánica de Taupo, situada en Nueva Zelanda, hay una isla, se llama la Isla Blanca, y dentro de la Isla Blanca hay un volcán que se llama Huacari. El volcán Huacari emite de media 1.200 toneladas de CO2 al día. Y hay días, que no son pocos, que emite 18.000 toneladas de CO2. Me explico. De esos 1.500 volcanes activos que hay sobre la superficie de la Tierra, solamente uno de ellos emite algún día, no todos, 1.800 toneladas de CO2 a la atmósfera. El equivalente a todo el tráfico aéreo de Europa en un solo día. Un volcán equivale a todo el tráfico aéreo. Pero esto es todavía más complejo, porque se da la circunstancia de que en la superficie de la Tierra solo hay el 20% de los volcanes activos. El 80% se encuentran bajo el mar. Así que vaya usted haciendo cálculos de la cantidad de CO2 que sueltan solo los volcanes a la atmósfera. Resulta que el exceso de producción de CO2 por el desarrollo industrial humano
Le ha costado a los europeos, sabéis que hay un tratado que se llama el Tratado de Kioto, se firmó el Tratado de Kioto y aquel que no incumplía el Tratado de Kioto tenía que pagar dinero por incumplimiento. ¿A quién? A la ONU. Y dentro de la ONU, ¿a quién? Al IPCC. Pues esa firma del Tratado de Kioto, entre otras cosas, hablaba prácticamente del proceso industrial y de los aviones, nunca hablaba de coches. El Tratado de Kioto, que hablaba de aviones, le ha costado a Europa concretamente 287.000 millones de dólares. Este dato no es mío, es del banco suizo UBS, uno de los grandes. De ahí ese costo adicional en muchas ocasiones de la factura eléctrica en todos los países, porque se ha tenido que reformar el sistema de producción eléctrico para poder consolidar o cumplir lo que se firmó en Kioto, que a mi juicio es una irresponsabilidad. Por ejemplo, en Palencia, en Guardo, hay una central térmica que antes era de carbón. El norte de Palencia es muy rico en carbón. Pues esa central se ha reconvertido a gas natural. Y ese carbón que antes venía de la cuenca minera ha pasado a ser gas que viene de Marruecos y nos cuesta evidentemente muchísimo dinero. Por supuesto, el gas también produce CO2. Algunos piensan que el gas natural no produce CO2. Si os acordáis, hace muchos años, en las viviendas, había calefacciones de carbón, que daban mucho calor, calefacciones de carbón. Y esas calefacciones de carbón fueron financiadas para desinstalarla y montar calderas de gas, con la excusa de que se contaminaba mucho. Esa financiación corría a cargo de los fondos públicos y beneficiaba a aquellas empresas que se dedicaban a la producción y distribución de gas natural. Estaban abonando el terreno a la industria privada de los hidrocarburos, con fondos públicos, destruyendo toda la cuenca minera que había en el norte de Castilla y León, principalmente en León y en el norte de Palencia, alguna zona de Burgos. Como veis, todo fue hecho para favorecer los intereses de unas personas en concreto. Esa cantidad de 287.000 millones de dólares que nos ha costado a los europeos es muy parecida al total del monumento de deuda que debe Grecia. Ya sabéis que Europa está tambaleando por si Grecia se cae de la Unión Europea. Solo para que os hagáis una idea del coste que nos está suponiendo esto y quién se está llevando este dinero. España, entre 2008 y 2012 solamente, tuvo que pagar 800 millones de euros. Una época en la que estábamos dentro de una crisis y por culpa de haber firmado aquello que no debíamos firmar, nos vimos comprometidos a esto. Evidentemente pagado a la ONU. ¿Quién está detrás? El IPCC, que es... El IPCC es el panel intergubernamental del cambio climático en la ONU, dirigido por un sujeto que se llama Rajendra Pachauri. Rajendra Pachauri. Este señor, el señor Pachauri, no piensen ustedes que es geofísico. No es geofísico. No es biólogo, aunque dirige la Agencia del Cambio Climático. Este señor ni es geofísico, ni biólogo, ni climatólogo, ni nada de esto. Es ingeniero industrial. Pero su actividad profesional más habitual era la de asesor financiero en fondos de inversión. En bancos como el Deutsche Bank, empresas como Toyota. Y también, fijaos qué curioso, el señor Pachauri está como asesor en una empresa en la India que se llama NTPC, productora de electricidad. El señor Pachauri
asesor de la NTPC. Y la NTPC, que produce electricidad, prácticamente todas las megacentrales que tiene, ¿sabéis de qué son? De carbón. Lo podéis comprobar. ¿Hasta dónde nos lleva todo esto? Pues que detrás del llamado cambio climático, lo único que hay es una estafa global, con la cual una serie de personajes de un cártel se están haciendo literalmente de oro. Según los cálculos de este IPCC, y cojo los datos de ellos, dice que según los cálculos del propio IPCC, el ser humano produce cada año 33.615 millones de toneladas de CO2. Ya sabéis, por nuestro proceso industrial, transporte, etc. De ahí han sacado la respiración animal, ¿eh? Pero también el propio IPCC admite que la Tierra y la vegetación al año generan 439.000 toneladas de CO2. Eso la Tierra. Y los océanos, 332.000 millones de toneladas. Aunque aquí las cifras a nosotros no nos cuadran. Pero eso es lo que dice el IPCC. Pues resulta que, según estos datos, solamente el 4% del CO2 a nivel mundial lo produce el ser humano. Evidentemente, estos datos que os he dado es del IPCC y los da o los entrega aquel que está recibiendo el dinero de esas sanciones. Como ya he dicho antes, en España se destruye toda la minería. Zonas en Castilla y León, que eran muy ricas tradicionalmente en el norte, pues se han quedado como Detroit, en Estados Unidos, prácticamente desérticas. Zonas muy ricas perdieron toda su riqueza económica por cosas como esta. Ahora mismo hay muchos políticos locales y regionales que están contando a los mineros bla, 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 bla. Ya sabéis, hay elecciones y les han tenido que contar pues una mentira para que intentar mantener esos votos en la zona. La gente, como evidentemente ha habido mucha gente que les ha votado, da igual. Ya llegados a este punto. El tercer mundo, y esto es un dato importante, la mayoría de las centrales del tercer mundo son de carbón. Por consiguiente, la economía del tercer mundo, si tuviese que aceptar este tipo de condiciones, sería destruida. No podrían adaptarse a ese cambio a gas o a otro tipo de infraestructuras de las llamadas renovables, véase eléctricas producidas del movimiento eólico, los famosos molinos de viento, o véase, por ejemplo, las células fotovoltaicas, fotoeléctricas. Que por cierto en España se ha multado tener, o pues la multa por tener células fotoeléctricas, y agarraos con la nueva modificación del Partido Popular, que por cierto se va a ir matando. Si usted tiene células fotoeléctricas o fotovoltaicas en su casa y no las tiene registradas de manera adecuada, le puede caer una multa de 60 millones de dólares. Perdón, 60 millones de euros. ¿Ha oído bien? Si usted tiene células fotovoltaicas, la multa es de hasta 60 millones de euros. Se da la circunstancia que por un escape nuclear la multa es de 30 millones de euros en una central nuclear, imagínense. O sea que, fijaos cómo cuidan los intereses y que detrás de todo esto, ¿qué está? Pues el gran saqueo global al que nos han sometido. Todo es un gran negocio. Todo. ¿A cuento de qué van a venir estos políticos y estos oligarcas de la ONU y esta gente ahora como naturistas, como que se rasgasen las vestiduras por el planeta? ¿A cuento de qué? Pero vamos a ser serios. No, hombre, no. Esto lo hacen porque es otra forma de robarnos y saquearnos, como lo han hecho históricamente, con unas u otras causas. Siempre lo han hecho. Independientemente de que el señor Pachau, director del IPCC, que creo que hace unos pocos meses se ha dejado ya la dirección, ahora es otro, no sabemos quién, pero ya veremos a ver lo que sucede,
El señor Pachauri era un vegetariano estricto, supongo que para dar imagen, necesitaba un poco de marketing. No lo sé, tal vez es un prejuicio mío. Pero bueno, lo habéis visto. Todo, y detrás de todo este tipo de cuestiones, hay mentira, hay corrupción, hay negocio. Los políticos, los grandes fondos de inversión y por supuesto todas estas organizaciones gubernamentales nos están literalmente saqueando. Normativas que aparecen de repente como la ECO 3, la EPA, no sé qué, un montón de ellas. Impuestos constantes. Recordemos que en el centro de algunas importantes ciudades, si usted tiene un coche antiguo porque no tiene posibilidades económicas para comprarse uno nuevo, le cobran más dinero por aparcar en el centro de las ciudades, si su coche tiene más de 10 años, como está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. Una auténtica monstruosidad que viene de una cabeza equivalente al hecho. Siempre es lo mismo, siempre está detrás este factor. Así que, sinceramente, no se deje engañar, no se crea lo mío, no se crea lo suyo, no se crea lo de nadie. Arremánguese, analice las cosas de una manera más o menos objetiva y usted pues sacará sus propias conclusiones. Este año tuve la oportunidad de escuchar a una meteoróloga que dijo que había sido la primavera más cálida desde que tienen registros. Un montón de años. Y yo sinceramente, y usted me lo va a decir, si esta primavera le ha parecido la más cálida de hace 30 o 40 años. A mí sinceramente no. Es más, ha habido muchos días que me han parecido escandalosamente fríos para ser primavera. Pero bueno, ya sabéis que en las grandes ciudades, esas casetas verdes que colocaban en muchos sitios para controlar la contaminación, como estaban situadas en zonas donde había mucha contaminación, las han cogido y se las han llevado a otras zonas donde hay menos contaminación de la ciudad o fuera de la ciudad, y de ese modo mejorar las estadísticas que esas grandes ciudades presentaban para poder justificar de que con su gestión se había conseguido reducir el CO2 y la contaminación en sus ciudades. Algo que era falso, porque lo que habían hecho era modificar la ubicación de esas casetas, que eran pequeñas centrales meteorológicas, y se las habían llevado a sitios donde no contaminan. Y todo es mentira. Nos toman el pelo constantemente y nos engañan. Bueno, es igual, no quiero hacer este vídeo demasiado largo, pero quiero que usted tenga percepción y constancia de que quizás las cosas no sean como nos las están contando. Posiblemente las cosas sean totalmente distintas. Y no solo en esto, ya sabe usted que tenemos un gran abanico de vídeos donde denunciamos que nos están tomando el pelo desde muchos frentes. Bien, y como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos, por supuesto, en el próximo videoprograma. Hasta pronto.